¿Qué tiene que tener un entrenamiento para que sea completo y de verdad funcional? Bueno, funcional lo primero es que es pragmático, que se pueda aplicar al día a día, ¿no? Entonces, el CrossFit ni es ni no es funcional, o depende de cómo se haga, y así con todo. Vale, vamos a hablar de lo que veo en general. Y esto, insisto, es general, no tiene por qué ser tu caso, pero ojalá que te aporte. Veo mucha gente que venga de gimnasio, de CrossFit o de lo que sea. Hay muy pocas excepciones, quizás gente que venga de artes marciales y así sí que viene un poquito más interiorizado. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero a lo que voy es, se trabaja mucho el empuje horizontal, la tracción horizontal, el empuje vertical, la tracción vertical y un dominante de rodilla, ¿no? Que participe más la rodilla que la cadera, como por ejemplo la sentadilla, y un dominante más de cadera, como por ejemplo es un peso muerto. Y luego, como mucho, en el mejor de los casos, en vez de trabajar a dos brazos y a dos piernas, se trabaja de forma unilateral y ahí empieza a ser un poquito más funcional. Ahí no voy a entrar, pero quedas con esa idea. Unilateral, como norma general, y hay que verla. Mejor que bilateral, si queremos pragmatismo y funcionalidad. Es lo que hay que trabajar, porque no es que esté ni bien ni mal trabajar esto, depende cómo se haga. No voy a entrar en por qué un peso muerto es lesivo, etcétera, porque vídeos nos hacen muy largo, pero como norma general, no es tanto el que hago, sino cómo lo hago para que lo hago. Es decir, ni está bien ni está mal. Mi respuesta favorita suele ser esta y es depende. Depende para qué, con quién, con qué propósito y con qué objetivo. Pero bueno, os voy a responder, ¿eh? Hay que trabajar entre 7 y 8 movimientos básicos en base a la mayor función y el día a día. Uno de ellos, sí, es el press o empuje horizontal, la tracción o el tirón horizontal, el vertical también de ambos. La sentadilla, que es un dominante de rodilla, participa más la rodilla que la cadera, y algo en la que participe más la cadera que la rodilla, que no hay por qué llamarlo peso muerto ni mucho menos, ¿eh? Un patrón de bisagra o inch, y en el caso de la sentadilla pues puede ser un lunge, o tijera o zancada, como lo quieras llamar. Vale, y ya está. No, aquí viene el gran error. No, porque en la vida real hay rotaciones. Cuando alguien corre o cuando alguien camina, realmente debería de rotar, debería de haber un braceo, un movimiento. Pero no solo en eso, sino que cuando alguien, por ejemplo, en las artes marciales, sin ir más lejos, coge y pega un puñetazo, como lo pega aquí, como si fuera el típico ejercicio con elástico, un cable y a dos brazos, bastante absurdo también, pues seguramente se lleve todo el impacto y además no sea eficiente. Entonces, lo que sí que soléis ver, o así debería ser por lo menos, es un patrón en el que hay una rotación del tronco y de la cadera, conectando oblicuo con pectoral, ¿no? Oblicuo con pectoral contrario. Y así muchas otras cosas y muchos otros ejemplos. Simplemente corriendo y andando, fijaros qué brazo se adelanta, el contrario de la pierna. No va al mismo lado, sino, bueno, sería bastante cómico, ¿no? Y del mismo modo, pensad que si estáis trabajando a dos piernas y a dos brazos, pues eso le puede servir quizás, por poner un ejemplo, pues no sé, a un canguro que va saltando y usa los dos pies al mismo tiempo. O esto del animal flow, pues muy bien para un oso, para un perro. Pero es que nosotros, siendo animales que lo somos, somos animales bípedos, que entre otras cosas es lo que nos ha permitido diferenciarnos de ellos. No digo que esté mal en sí, digo que no debe de ocupar la gran parte de un entrenamiento funcional y práctico. Entonces, las rotaciones sí o sí deben de estar. Si además metemos un sprint o correr, la marcha que entra dentro de toda la locomoción y la postura, que es simplemente el estar quieto, pero también postura en dinámico, pues ya tendríamos todos los patrones, ¿no? Ahí sí, pero claro, si no nos enfocamos en hacer lanzamientos, que también entraría como un patrón importante, con trabajo de club bells, por ejemplo, rope flow y todo esto, si no nos centramos en hacer lanzamientos, la marcha o caminar, la carrera y tu postura, sobre todo, y luego sí, empujo, tiro para arriba, para el lado. ¿Pero cómo empujo y cómo tiro? Pues fijaros, si yo cojo un cable o un elástico y empujo aquí, se parece más a cuando camino que si empujo aquí, por ejemplo. Insisto, no digo que una dominada, una flexión o una sentadilla estén mal hechos. No digo. Digo que si quieres que de verdad tu entrenamiento sea funcional, te estás olvidando las rotaciones seguramente. Te estás olvidando de cómo caminar y cómo correr. Y digo más, me estoy dejando un patrón súper importante, súper, súper importante. Probablemente te estés olvidando de cómo se respira. El diafragma es una carpa gigantesca que está aquí y afecta a todo. O sea, da igual las planchas y el core que hagas, si no trabajas el diafragma, si no trabajas la respiración, por ejemplo. Así que si no respiras bien, si no rotas
ya ni bien ni mal, si no rotas directamente e intentas estar lo más estático posible. Si la espalda no ayuda en rotaciones y flexiones laterales y flexiones y extensión en el otro plano, no solo en el plano transversal, te estás dejando un montón de cosas. Un entrenamiento completo y funcional debe de haber rotación, debes trabajar la respiración, debes trabajar unilateral y no bilateral solo, de hecho más unilateral que bilateral, y por supuesto tienes que hacerlo con conciencia, sabiendo lo que estás haciendo.